Bien, buenas noches. He querido hacer esta sesión de esta manera porque mañana, en la hora que habíamos programado, tengo un compromiso, entonces quiero adelantar un poco hoy esta temática para que ustedes puedan posteriormente revisarla y avanzar un poco más en el estudio de nuestro texto constitucional. En ese sentido, entonces, quiero hablar hoy un poco de lo que son los órganos de control del Estado, pero antes de hacer esta explicación muy breve de lo que son los órganos de control, quiero decirles entonces que dentro de la estructura del texto constitucional colombiano que nosotros tenemos y que hemos venido trabajando, vuelvo e insisto, digamos que podemos hacer una división de nuestro texto constitucional en dos, una parte, la parte dogmática, aquella parte que contiene esos fundamentos, esos elementos básicos, epistemológicos, esos fundamentos de carácter ético relevantes para darle piso a lo que es la estructura del texto constitucional y del Estado colombiano. Esa parte dogmática, como lo hemos visto ya en varias ocasiones, está comprendida o integrada en primer lugar por el preámbulo, luego tenemos entonces esos principios que rigen el texto constitucional. Son 10 principios que están estructurados de manera o de forma de artículos, y en el artículo primero de ese texto constitucional, recuerden ustedes la conformación del Estado, cómo está creado el Estado colombiano, que es importante que ustedes lo tengan y lo manejen como futuros profesionales en el comercio internacional. Tener clara esa idea de cómo está organizado nuestro Estado colombiano, tener la idea clara de cómo están divididos esos poderes, cuáles son esos órganos de control que tiene nuestro Estado, nos permite tener un panorama mucho más amplio en el momento en que en una mesa de negociación debamos explicar o exponer cómo está conformado nuestro Estado. Dijimos desde ese primer artículo del texto constitucional cómo estaba conformada el Estado colombiano como un Estado social de derecho. Hicimos un trabajo sobre este concepto. Es un Estado social de derecho conformado como república unitaria que tiene una descentralización. Hablamos un poco de por qué era descentralizado, y esa descentralización dijimos que no era otra cosa que sacar del centro el poder. ¿Y cómo sacábamos del centro el poder? Lo sacábamos a través de los órganos, de las instituciones, de las entidades, descentralizando ese poder que tenía el Ejecutivo para que de esa manera los demás órganos del poder pudiesen entonces hacer lo que llamamos un contrapunto, un equilibrio de poderes que le permitan al Estado poder avanzar en la consecución de sus fines. Ese Estado descentralizado, con autonomía de sus regiones, era un Estado democrático y era un Estado de carácter participativo. Es en este sentido entonces que ese Estado democrático y participativo tiene entonces unos mecanismos de participación con los cuales el pueblo, ¿cierto?, se manifiesta y puede directamente poder tomar decisiones que digamos, le competen como ciudadano del Estado. Luego de ver un poco esos 10 primeros principios que rigen la Constitución política, revisamos muy ligeramente el tema de los derechos, cómo estaban organizados los derechos fundamentales, que son unos derechos que tienen una protección especial, como lo es la protección de la acción de tutela, que es un mecanismo para proteger esta serie de derechos. Revisamos también un poco cómo era el asunto del habeas data, ese artículo 15 constitucional que nos permitió entonces entender cómo la protección y cómo el habeas data era una acción constitucional particular, era un derecho autónomo que buscaba precisamente eso, buscaba proteger el habeas data, que no es otra cosa que aquellos datos que tienen las entidades públicas o particulares sobre nosotros, ¿cierto? Y vimos que era una pieza o un dato
y vimos que era una pieza de información que se tenía, un video, una fotografía, etc. Luego había una que era el habeas corpus, que no lo vimos en el artículo 30, y vimos el tema de la acción de tutela como una acción importante para proteger esos derechos fundamentales. Pero también dentro de esa distribución o división o jerarquización que tiene el texto constitucional, teníamos los derechos fundamentales, pero también teníamos los derechos económicos, sociales y políticos, y vimos un poco entonces cómo era que estos derechos también se estructuraban dentro del texto constitucional. Y habían unos derechos dentro de esa clasificación que llamamos los derechos sociales o los derechos al medio ambiente, perdón, los derechos colectivos o del medio ambiente. Ahí trabajamos lo que fue la acción popular para entender también cómo hay una acción que busca precisamente prevenir que esos derechos de carácter colectivo se vieran frustrados y demás. En resumen, también luego pasamos un poco a ver lo que tenía que, o lo que estaba relacionado con la tridivisión de poder. Esa forma de división del poder que nosotros adoptamos desde la época de Montesquieu en la Revolución Francesa y que trajimos a nuestra legislación constitucional para adoptar la tridivisión de poderes. Fue así como revisamos qué era el poder ejecutivo en Colombia, qué era el poder legislativo y qué era el poder judicial. Cuáles eran los órganos que lo componían, cómo era que funcionaba, algunas funciones de uno de estos órganos, de estas ramas, perdón, cuáles eran los órganos que hacían parte de estas ramas, algunas funciones, y en términos generales revisamos la estructuración de estas ramas del poder público. Bien. Esto, digamos, en términos bastante generales, para que ustedes puedan entender un poco cómo está organizado el Estado colombiano. Hoy quiero participarles una sesión corta también que tiene que ver con los órganos de control. Digamos que toda esta estructura que tiene el Estado a través de la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial, y dentro de esa rama ejecutiva, la que está en el nivel central, la que está en el nivel territorial, o sea, en el nivel nacional encontramos los ministerios, que luego vimos a nivel territorial las gobernaciones con sus asambleas departamentales y sus diputados, luego el alcalde con sus concejales, etcétera, etcétera, la superintendencia, los institutos descentralizados, vimos las superintendencias, los departamentos administrativos, toda esa estructura que tiene el Estado para cumplir los fines, son los fines que se encuentran establecidos en el artículo 2 de la Constitución, pues también el texto constitucional del 91 a través del constituyente quiso que hubiesen unos órganos de control que sirvieran también para hacer un control constante de esa actividad administrativa del Estado, de esa ejecución del Estado. Estos órganos de control, entonces, están creados en la Constitución Política de Colombia y digamos, en términos generales, podemos decir que los órganos de control son aquellos que conforman, o mejor, están contenidos en lo que llamamos el Ministerio Público. El Ministerio Público no es un ministerio como tal, como el Ministerio de Justicia, de Ejecutivo, que se le llama el Ministerio Público, pero no opera como un ministerio. El artículo 119 de la Constitución dice que el Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo y por los procuradores delegados, ¿cierto? Que tiene, digamos, dentro de la estructura la Procuraduría General. También están entonces dentro de esos agentes del Ministerio Público las autoridades jurisdiccionales, las personerías municipales. En esencia, digamos que el Ministerio Público lo conforma la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y digamos, los personeros municipales en los municipios, digamos, donde cumplen esas funciones.
Ese ministerio público, a lo que llamamos nosotros el ministerio público, que lo conforman en esencia esas tres instituciones, decimos que son el Ministerio Público y que ese Ministerio Público está encargado de que mejor, le corresponde a ese Ministerio Público la guarda y la promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas en Colombia. Entonces, mire que el Estado colombiano es un Estado bien articulado, es un Estado bien organizado. ¿Por qué? Porque no solamente en la Constitución definimos claramente cómo está estructurado el Estado, sino que tiene unos poderes, el Poder Judicial que administra justicia, el Poder Legislativo que crea normas, el Poder Ejecutivo que administra el Estado, sino que hay unos órganos de control de esas funciones que cumplen estas entidades y estos órganos de poder en el Estado. Mire, que tienen entonces unas estructuras muy bien organizadas para hacer control. Pero a la par también, entre los mismos órganos de control, entre los mismos poderes públicos, hay ciertas formas de hacer control, como el que hace el Ejecutivo cuando hace control político a algunos funcionarios del Estado o en especial a ministros o a la ejecución de las políticas públicas creadas en el Plan Nacional de Desarrollo que cada gobierno presenta para poder, digamos, allí planear lo que es la administración de su Estado, del Estado, perdón, en el cuatrenio que va a estar gobernando. Bien, esos órganos de control, en Colombia, ¿cierto? Que están dentro del Ministerio Público, como la Defensoría, la Personerías y la Procuraduría, buscan entonces proteger el interés público y la vigilancia de la conducta de aquellas personas que les denominamos servidores públicos o que prestan un servicio al Estado como trabajadores del Estado. Bien. Sin embargo, también la Carta Política de 1991, el artículo 117, 119, dice que mejor nos enumera o nos dice cuáles son los organismos de control del Estado. Y aquí entonces ya nos empieza a definir cuáles son los organismos o los órganos de control del Estado, esos que controlan, De acuerdo entonces con este 117 al 119, nos dicen que los órganos de control en Colombia son, por un lado, el Ministerio Público, ¿cierto? El Ministerio Público, cuyo nombre más familiar y el que más conocemos es la Procuraduría General de la Nación. Primer órgano de control del Estado creado en la Constitución Política de 1991, nos dice que los órganos de control del Estado son el Ministerio Público, más conocido como la Procuraduría General de la Nación. Luego nos dice que es también la Defensoría del Pueblo, que está adscrita al Ministerio Público, o sea, un poco adscrita a la Procuraduría. Digamos que ya llevamos dos entidades, el Ministerio Público, que es la Procuraduría, y la Defensoría del Pueblo. Y el tercer órgano de control del Estado es la Contraloría General de la República. Digamos que esos son los tres órganos de control del Estado que la Carta Política del 91 nos quiso entonces traer para que estas entidades vigilaran y controlaran la recta administración del Estado colombiano por parte de los órganos que lo conforman. Bien, vamos a mirar uno por uno muy rápidamente para que vayamos entonces teniendo idea de cómo es que estos órganos de control están en Colombia y más o menos cuáles son las funciones que ellos cumplen. Bien, la Procuraduría General de la Nación, digamos que
es la entidad que representa a los ciudadanos o que nos representa como ciudadanos ante el Estado. Vemos que es un representante nuestro ante el Estado, ¿cierto? Pero obviamente que para la defensa y protección de esos derechos que tenemos los ciudadanos ante el Estado, ¿cierto? ¿Para qué? Para exigirle al Estado cumpla con esos fines que le corresponden. Podemos decir entonces que la Procuraduría es la entidad que representa a los ciudadanos colombianos ante el Estado. Y podemos también decir lo siguiente, y es que es el órgano máximo del Ministerio Público. Vemos que es el órgano más preponderante dentro de los que conforman el Ministerio Público, al cual, ya les he dicho, también hace parte de ese Ministerio Público la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales o distritales. Bien. La naturaleza jurídica de esa entidad llamada Procuraduría es que esta es una entidad con una autonomía administrativa. ¿Qué es eso de autonomía administrativa? Quiere decir que la Procuraduría tiene su propio sistema de nombramiento de personal para trabajar en la Procuraduría, que maneja su propio presupuesto, por lo tanto, entonces decimos que tiene autonomía administrativa, que tiene autonomía financiera y que tiene autonomía presupuestal. Son tres verbos importantes. Autonomía que administrativa, autonomía financiera y autonomía presupuestal. La autonomía administrativa es que no depende de ninguna entidad, ella es autónoma, se da sus propios reglamentos al interior, tiene su propia estructura, tiene su propio procurador, su viceprocurador, tiene sus delegados, tiene su nómina, paga su nómina, tiene su presupuesto, maneja financieramente su entidad, de tal manera que ninguna entidad le maneja el presupuesto y el dinero a esa procuraduría. Ella es la que, obviamente, encabeza el procurador, administra esa entidad llamada Procuraduría General de la Nación. Y también, pues como les decía, esa autonomía también es en temas financieros y en temas presupuestales. Ella crea su propio presupuesto, obviamente que lo somete, digamos, pues también a la decisión del Congreso para que le asignen esos recursos, pero ella es la que administra ese presupuesto y esa plática en esa misma entidad, ¿cierto? Es importante decir que la Procuraduría General de la Nación no hace parte de ninguna de las ramas del poder público. Eso es importante aclarar, digamos que no pertenece a ninguna rama del poder público. Quiere decir que la Procuraduría no depende del Ejecutivo, no depende del Legislativo, ni depende del Judicial. No tiene que pedirle permiso al presidente para actuar, no tiene que pedirle permiso a los jueces para tomar decisiones que le correspondan, ni tiene que pedirle permiso al Ministerio de Hacienda, ni al Congreso de la República para poder cumplir con las funciones que le corresponden como Procuraduría General. Eso es un dato importante. No hace parte la Procuraduría General de la Nación de ninguna de las ramas del poder público en Colombia. Bien. Veamos que algunas cosas para destacar de la Procuraduría General de la Nación es que la Procuraduría, bajo esa concepción de ministerio público, ¿cierto?, tiene, digamos, un poder disciplinario preferente frente a cualquier entidad, ¿cierto?, que maneje el derecho disciplinario. Ahora miramos ese tema del derecho disciplinario, ¿cierto? Pero digamos que como ministerio tiene un poder preferente, que es un poder preferente, que es un poder que está por encima de otros poderes. O sea, que ese poder que tiene la Procuraduría se prefiere, ¿cierto? O ella puede decidir cuándo quiere ella llevar a cabo una investigación de carácter disciplinario contra un servidor público que adelante una institución del Estado. Ejemplo, cada entidad del Estado, ¿cierto?, tiene, digamos, los institutos descentralizados, pongamos esos ejemplos.
el ICBF, Instituto Nacional de Vías sin Vías, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, etcétera, tienen al interior de cada institución unas oficinas que se llaman oficinas de control único disciplinario o oficinas de control interno disciplinario, también llamadas así. ¿Qué es lo que hacen estos funcionarios? Investigan disciplinariamente, no penalmente, no imponen sanciones como en el derecho penal, que se imponen sanciones privativas de la libertad. Aquí simplemente imponen sanciones, perdón, de carácter disciplinario, como suspensión en el ejercicio del cargo, como la destitución, perdón, como las multas, o suspensiones en el ejercicio del cargo de manera, digamos, temporal por ciertos lapsos de tiempo. Ese papel disciplinario que lo cumplen algunas entidades del Estado a través de esas oficinas, lo hacen allí internamente con funcionarios mismos de la entidad y producen los fallos de carácter disciplinario. Pues luego la institución INPEC, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, tiene una oficina, allí llegan las quejas contra los funcionarios, son solo funcionarios para los funcionarios públicos, y unos abogados empiezan a investigar, y cuando se dan cuenta que ese funcionario es responsable disciplinariamente, se le impone una sanción. ¿Cuál sanción? La destitución o suspensión del ejercicio del cargo e inhabilidades para ejercer cargos públicos hasta por 20 años. Eso es el derecho disciplinario. La Procuraduría General de la Nación puede asumir en cualquier momento una investigación que adelante cualquier entidad del Estado por tener una competencia preferente. Puede llegar a esa entidad y le haga un favor, tal caso yo lo quiero llevar, no quiero, no, yo lo voy a llevar y yo voy a sancionar o voy a absolver o voy a hacer lo que tenga que hacer a ese funcionario, pero le quita a esa entidad esa potestad disciplinaria. A eso es cuando me refiero de que en la Procuraduría hay un aspecto importante y es ese poder preferente disciplinario que tiene la Procuraduría frente a otras agencias estatales. Esto pues de acuerdo con el artículo 277 constitucional y la ley 734/2002, que es el estatuto del Código Único Disciplinario, que ya ahora cambió a la 755. Bien. Algo pues muy somero, digamos, como para mostrarles cómo está organizada un poco la Procuraduría. Pues la Procuraduría General de la Nación tiene un procurador general, ¿cierto? Un procurador general. Ese procurador general tiene un viceprocurador, cada uno tiene su despacho, ¿cierto? Su despacho. Y ese despacho del procurador pues tiene unas oficinas, ¿sí? Digamos, oficina jurídica, oficina de sistemas, oficina de planeación, de talento humano, de control interno disciplinario. ¿Para qué? Para disciplinar los trabajadores propios de su entidad, porque también ella lo hace, ¿cierto? Bueno. Y luego viene una división de esa procuraduría a través de ¿qué? De unas procuradurías delegadas. O sea que la procuraduría divide, digamos, las funciones que tienen de acuerdo con unos temas. Entonces, por decir algo, una procuraduría delegada para la vigilancia de la administración pública, por decir algo, ¿cierto? Para que vigile, digamos, el tema de cómo se administra el Estado. Una procuraduría delegada para intervención en los procesos de paz, de jurisdicción especial para la paz, que fue creada recientemente, ¿cierto? Hay una procuraduría delegada para el tema de la moralidad pública. Digamos que divide la Procuraduría, ¿cierto?, en procuradores delegados que manejan esos asuntos. Entonces, allí se hace un reparto de esos casos, de esos procesos que llegan a la Procuraduría para que la Procuraduría, pues, obviamente, emita allí lo que corresponde.
digamos que en esencia es eso, un procurador general, un viceprocurador, el despacho de ellos tiene, digamos, esas dependencias, esas oficinas jurídicas, digamos, talento humano, planeación, que son oficinas para el desarrollo de las funciones. Pero las funciones propias claras de la Procuraduría son, en primera esencia, la función preventiva, la función preventiva. La Procuraduría ejerce una función de carácter preventivo. Digamos que se considera que es la principal responsabilidad de la Procuraduría, ¿cierto? Que está, digamos, determinada para prevenir antes que sancionar. Digamos que, ¿qué es lo que busca? Vigilar el actuar de los servidores públicos, pero también en ese vigilar advertir, ¿cierto?, cualquier hecho que pueda ser violatorio de la Constitución, de las leyes, ¿cierto?, sin que, escuchen bien esto, eso implique que la Procuraduría administre las instituciones del Estado o que se intrometa en la gestión de las entidades estatales. No, ella lo que hace es revisar y una primera función es prevenir que se vulnere las normas o el marco jurídico en el que debe actuar un servidor público. Eso, digamos, frente a uno de los elementos de la función que cumple la Procuraduría. En este caso, una función de carácter preventivo. Bien. La segunda de las funciones ya es una función de intervención, ¿cierto? Ya no es de prevención, ¿cierto? Sino que es de intervención. ¿Cómo interviene la Procuraduría? Pues la Procuraduría interviene como sujeto procesal. ¿Qué es esto? Es como una parte en un proceso, en este caso en los procesos que se adelantan en los juzgados administrativos, ella va allí a esos procesos como una parte. Los juzgados administrativos tienen que ver con resolver los problemas que se presentan entre los particulares y el Estado. Entonces, la Procuraduría va allí, ¿cierto?, a defender también los intereses del Estado, ¿cierto? El Estado también, bueno, que los funcionarios allí estén actuando correctamente y que las decisiones que estén tomando estén ajustadas a derecho. Hace parte también de la función de intervención emitiendo conceptos ante la Corte Constitucional sobre la inexequibilidad o la inconstitucionalidad de una norma. Cuando alguien demanda ante la Corte Constitucional una norma porque esa norma es inconstitucional, porque va en contra del artículo 4 constitucional. Ya les decía yo que la Corte Constitucional es la encargada de resolver ese asunto. Pues allí la Procuraduría emite un concepto diciendo, hombre, yo creo que esta ley debe declararse inconstitucional o este artículo, o debe declararse constitucional por estas y estas y estas razones, ¿cierto? Bien. Digamos que esas son facultades que tiene la Procuraduría para intervenir en las en los diferentes procesos que se adelantan en las jurisdicciones penal, penal militar, civil, agraria, familiar, laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que ella participa de los procesos que se llevan en los juzgados, no en todos, ¿cierto? Para emitir allí su concepto y jugar allí un papel, digamos, preponderante en esos juzgados. Y finalmente, la Procuraduría tiene una función de carácter disciplinario. Ya les decía yo, es la encargada de iniciar, adelantar, tramitar, impulsar, fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra todos los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del Estado, ¿cierto? Esa es la función disciplinaria. ¿Qué hace la Procuraduría? Investiga, inicia las investigaciones, las adelanta, practica pruebas,
y finalmente emite un fallo en la cual, ¿cierto? En la cual toma una decisión de sancionar o no a los funcionarios públicos que hayan cometido una irresponsabilidad o hayan cometido un acto que atenta contra ese marco jurídico del derecho disciplinario. No necesariamente, ¿cierto? Como les digo, por delitos, sino por faltas disciplinarias. No sé, un funcionario X del Estado que no va a trabajar o constantemente llega ebrio o a consumir sustancias psicoactivas dentro del trabajo y no cumple con las funciones, pues ese funcionario hay que investigarlo porque está que incumpliendo con las funciones que le fueron encomendadas cuando tomó posesión y por lo cual le está pagando un salario. Por lo tanto, la función disciplinaria de la Procuraduría es iniciar esa investigación para determinar si esta persona es responsable o no de haber cometido esa falta disciplinaria y de esta manera entonces, sancionar a este trabajador, a este servidor público, ¿cierto? Que ha contrariado esa disposición. ¿Qué hace la Procuraduría? A manera de, o mejor, de acuerdo con la capacidad y la función que tiene disciplinaria y del control preferente, ella puede tomar una investigación de cualquier entidad y desarrollarla porque esa es su función. Bien. Así tenemos entonces esas, digamos, tres funciones importantes de la Procuraduría: prevención, intervención y funciones disciplinarias. Bien. ¿Qué decimos sobre el procurador? El Procurador General de la Nación dice que es el supremo director del Ministerio Público. El Procurador General de la Nación, de acuerdo con el artículo 276 de la Constitución Política, es elegido por el Senado de la República, por el Senado, para un periodo de 4 años. Recuerden cuando estábamos revisando las funciones que tenía el Congreso de la República, o mejor, la rama legislativa. Y yo les explicaba que tenía funciones de carácter nominativo, o sea, que tenía funciones de poder nombrar personas. Pues aquí está una de esas funciones, porque el Congreso nombra al Procurador General de la Nación para un periodo de 4 años. ¿Cómo lo nombra? De una terna que integra: uno, el presidente de la República manda un candidato; dos, la Corte Suprema manda su candidato; y tres, el Consejo de Estado manda su candidato, ¿cierto? Manda su candidato, ¿sí? O sea que, digamos que el presidente dice: mire, yo quiero que a esa terna vaya Juan. La Corte Suprema dice: yo creo que vaya Pedro. Y el Consejo de Estado dice que vaya Luis. Esos tres se van para el Congreso, para el Senado, perdón, y allí el Senado los escucha y el Senado vota, diciendo: yo quiero que Juan sea el procurador, o Pedro, lo que sea, y el que tenga más votos es el Procurador General de la Nación para ser o es designado en ese cargo mejor durante un periodo de 4 años. Bien, de 4 años. Dentro, digamos, otras de las funciones muy ligeramente las que puede cumplir la Procuraduría es que también ella vigila el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales, los actos administrativos. Claro que los funcionarios que les corresponde aplicar la Constitución, respetarla, al igual que las leyes y las decisiones de los jueces, pues si no las cumplen, pues estarán viéndose abocados ¿a qué? A una investigación de carácter disciplinario. Por eso ella vigila el cumplimiento de esas normas. Ella protege los derechos humanos y asegura su efectividad, ¿cierto? ¿Eso cómo lo hace? Lo hace apoyada
en el Defensor del Pueblo, en la Defensoría del Pueblo, que es otro órgano de Colombia de control que hace parte del Ministerio Público. Defiende los intereses de la sociedad. Ese es el papel fundamental de la Procuraduría, defender los intereses de la sociedad, ¿cierto? En especial esos intereses de carácter colectivo y del medio ambiente. Por eso hay unos delegados de la Procuraduría para el medio ambiente. Recuerden esos intereses colectivos que están determinados en la Constitución y que hay unas acciones especiales para la protección. ¿Qué hace la Procuraduría? Ejerce vigilancia sobre la conducta, ¿cierto?, de todos los servidores públicos, inclusive los de elección popular, o sea, alcaldes, gobernadores, concejales, ¿cierto? ¿Sí? Por eso el procurador ha destituido alcaldes, ha destituido concejales, ¿cierto? Y hasta destituido incluso senadores. Es lo que hay una polémica, pues si la Procuraduría podía o no podía destituir, o sea, quitarle la curul a un senador, pues esa discusión está todavía, porque pues recuerdan ustedes el procurador pasado, Ordóñez, le quitó la curul a Piedad Córdoba, a Gustavo Petro, que finalmente se la volvieron a dar, pero por una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, mire que también entonces esta Procuraduría ejerce esa vigilancia superior sobre la conducta de este tipo de personalidades en la vida política del país. Ya como les decía, en esas funciones de intervención, pues ella participa de los procesos ante las autoridades judiciales o administrativas, ¿cierto?, donde sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio, los derechos y garantías fundamentales. Digamos que es como un garante de que esos procesos que se llevan en los juzgados lleven todas las ritualidades y que estén amparados en el orden jurídico y no vaya a haber, pues, digamos, actos arbitrarios por parte de los jueces o que el Estado vaya a verse afectado. Tiene que rendir cuentas, obviamente. ¿A quién se la rinde? Al Congreso, que es el que la nombra, rendirle cuentas. Exige a los funcionarios, digamos, la información que requiera para el ejercicio, bueno, y todas las demás que le ha asignado la ley y la Constitución al Procurador General de la Nación. Eso, digamos, en términos muy generales de lo que es la Procuraduría General de la Nación, que ustedes la escuchan por ahí constantemente, y es bueno que conozcan un poco de qué es lo que hace y cómo está conformado. Veamos así también a grosso modo cómo o qué hace la Defensoría del Pueblo, ¿cierto? Escuchan por ahí que el Defensor del Pueblo y demás, pues miremos entonces ese otro órgano que es la Defensoría del Pueblo, que hace parte del Ministerio Público, que es la Defensoría, el Ombudsman, el Ombudsman que llaman también, o digamos que el Defensor del Pueblo, ¿cierto? Sí, bien. La Defensoría del Pueblo es un organismo, ¿cierto? Como le dije anteriormente, forma parte del Ministerio Público, ejerce sus funciones bajo la dirección, ¿cierto?, del Procurador General de la Nación como órgano o como funcionario jerárquico o funcionario principal del Ministerio Público, ¿cierto? Bien. Es un organismo que hace parte del Ministerio Público bajo la dirección de la Procuraduría, y lo que hace en esencia, la Defensoría es la promoción, divulgación de los derechos humanos. Lo que hace la la Defensoría, ¿cierto?, no es otra cosa que promover y divulgar los derechos humanos, la protección de los derechos humanos, los temas de derechos humanos. Lo que hace es prevención y protección de defensa de los derechos humanos. Lo que hace es fomentar el respeto al derecho internacional humanitario. En esencia, la Defensoría del Pueblo lo que hace es
una actividad, ¿cierto?, enfocada hacia el respeto de los derechos humanos en el marco del Estado social de derecho, que en este caso es democrático, que es participativo y que es pluralista. La Defensoría del Pueblo lo que hace es eso: promoción, prevención y fomento, divulgación, protección y respeto de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo lo que busca y hace es eso, es defender que se cumplan los derechos humanos por parte del Estado, por parte de los particulares, por parte de todo el mundo. Por eso es que ustedes los ven al defensor del pueblo emitiendo pronunciamientos, haciendo manifestaciones, viajando a las comunidades, haciendo informes sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, que los desplazados, que la violencia, que los líderes sociales, allí siempre está el defensor del pueblo, una persona, el señor Negret, bastante activo, que se mueve mucho por el territorio, que documenta, que viaja, que visita todo lo que llamamos esa Colombia profunda y que emite sus alertas tempranas, que emite sus conceptos y que emite sus recomendaciones para la defensa y protección de esos derechos humanos. ¿Quién elige al defensor del pueblo? Lo elige la Cámara de Representantes. Vea pues que el procurador lo elige el Senado, pues al defensor del pueblo lo elige la Cámara de Representantes. También les dan a ellos ahí la posibilidad de elegir ese representante. Pero esta terna de la cual elige la Cámara al defensor es una terna enviada por la Presidencia de la República. En este caso, no la integran ni la Corte Suprema ni el Consejo de Estado, sino que simplemente esta terna la envía el presidente de la República, elegido para un periodo de 4 años. Ese es el papel de la Defensoría del Pueblo. Bien. Esta Defensoría del Pueblo también tiene una estructura orgánica, tiene el Defensor del Pueblo, ¿cierto?, que es el máximo, digamos, funcionario de esa entidad. Al lado de él, como en la Procuraduría, pues hay unas oficinas de control interno, control disciplinario, de planeación, la oficina jurídica, etcétera, etcétera, como para el desarrollo de esa defensoría, de esa entidad. Y la defensoría, ¿cierto? Tiene también su vicedefensor, hay una persona que, digamos, que hace ese papel, y también a su vez, como el viceprocurador, vicedefensor, defensor del pueblo, procurador, tienen unas delegadas, unos delegados. Hay unos defensores delegados, ¿para qué? Para los asuntos, digamos, que competen a este ente. Un ejemplo, hay uno que es en ¿cómo se llama eso? Se llama delegado para la promoción y divulgación de los derechos humanos. Hay uno que es delegado para la política criminal y penitenciaria, otra que es, creo, una delegada para la niñez, etcétera, etcétera. Y hay una delegada muy importante, que es la delegada de la Defensoría Pública. ¿Qué es eso de la Defensoría Pública? Pues resulta y pasa que en Colombia, ¿cierto? Cuando usted ha cometido un delito, ¿cierto?, y empieza un proceso para que los jueces en Colombia, los jueces penales y la fiscalía, determinen si usted es culpable de cometer ese delito, entonces usted tiene unos derechos. Así usted haya cometido el delito, vamos a suponer pues que usted cometió el más atroz de los delitos, usted cometió un feminicidio, un acceso carnal violento, usted cometió un homicidio, usted, bueno, qué sé yo. Pues cuando a usted lo capturan, ¿cierto? Lo capturan, quien está encargado de hacer esa captura, que no es otra cosa que privarlo a usted inicialmente de su libertad, aprenderlo, se le leen una cosa que se llaman los derechos del capturado. Y allí se le dice: mire, usted acaba de ser capturado o detenido por el delito de feminicidio en cabeza de Pepito Pérez, de la señora tal, tal. Tiene usted derecho a permanecer callado, ¿sí? Todo lo que usted diga puede ser, todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra.
tiene derecho a que usted ya haga una llamada a un familiar para que le manifieste ese familiar que usted ha sido detenido y tiene derecho a un abogado. Si usted no tiene con qué pagar el abogado, el Estado le va a proveer un abogado. El Estado está en la obligación, mis queridos amigos, de proveerle el abogado. Si usted no tiene para pagar un abogado de su bolsillo, entonces dice todo que el Estado, a través de la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría Pública, le nombra un abogado. Por eso ahí viene otro papel fundamental de la Defensoría, y es esa Defensoría o esa delegada de la Defensoría Pública, que es que una serie de abogados que tiene esa Defensoría a nivel nacional, que los paga el Estado, pero lo administra, los contrata la Defensoría. Ella es la que les hace seguimiento y les nombran, pues a los abogados les dan un número de casos determinado para que ellos vayan y defiendan a estas personas en los procesos. Mire, pero interesante ese papel también que cumple la Defensoría del Pueblo en esa delegatura de la función de la defensa pública. Entonces, ese es otro papel que cumple la Defensoría del Pueblo. Bien. Eso, digamos, en esencia, lo que yo les puedo decir sobre la Defensoría del Pueblo. Hay muchas cosas más que podríamos profundizar de esa institución, una institución importante, interesante. No la tienen todos los países, esta la tienen algunos países, pero aquí digamos que es muy interesante porque es una entidad también, digamos, autónoma, es una entidad del Estado, pero que digamos, no tienen ningún problema en sus informes plantear que hay una grave violación de derechos humanos por algunos sistemas carcelarios, en el tema de la salud, del desplazamiento, de los migrantes, de los niños, de etcétera, etcétera. Hace un papel de verdad bastante importante esta Defensoría del Pueblo. Bien, vamos entonces, 2, Procuraduría, Defensoría, vamos a la tercera, que es la Contraloría, ¿cierto?, de la República, o Contraloría General de la República, como otro órgano de control dentro del Estado colombiano. Bien, se dice entonces el artículo 267 de la Constitución que el control fiscal es una función pública que ejerce la Contraloría General de la República. Ahí ya nos está diciendo entonces que el Contralor hace el control fiscal en la plata, ¿cierto? Controla que la plata se esté ejecutando como se debe ejecutar. En este sentido, la Contraloría vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. Mire que la Procuraduría está enfocada hacia tales tipos de controles: preventivo, de intervención y disciplinario. La Contraloría tiene un control directo sobre el fisco, sobre la plata. El control fiscal como función pública lo ejerce la Contraloría General de la República. Vigila que la plata se esté invirtiendo como se tiene que haber invertido, ¿cierto? Bien. ¿Cuál es el objetivo primordial de la Contraloría? Es ejercer en representación nuestra en la comunidad, ¿cierto? O mejor, hacer en nuestro papel, a nuestro nombre, una vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares. Eso es el objetivo, digamos, primordial de la Contraloría. Ustedes saben que el presupuesto del Estado se organiza, hay que hacer el presupuesto anual, entonces ese presupuesto lo estructura el gobierno nacional. El gobierno nacional estructura ese presupuesto ¿cómo? Pues digamos que le dice a los ministerios inicialmente, en el ministerio, cuánto es su presupuesto para este año. El ministerio a su vez busca las entidades que tenían escritas y dice, bueno, entidades, ¿cuánto es? Entonces, les pongo este ejemplo.
en el sistema carcelario. Entonces, esta institución IMPEC tiene que hacer un presupuesto. Dice, mire, señor ministro, tenemos que pagarle o tenemos que darle comida a las personas privadas de libertad, tenemos que pagar la nómina de los funcionarios, tenemos que administrar la cárcel porque en la cárcel hay que pagar servicios públicos, hay que hacer mantenimiento, tenemos que transportar los internos, tenemos que comprar carros, tenemos que echarles gasolina, tenemos que hacerle mantenimiento, tenemos que comprar uniformes, tenemos que comprar medicamentos, tenemos que contratar los médicos para que estén en la cárcel, etcétera, etcétera. Eso nos cuesta 1.000.000 de pesos al año. Bueno, un ejemplo. 1,5 billones, 2 billones de pesos, no sé cuánto. Bien. Creo que es un 1,3 billones al año que nos cuesta el sistema carcelario. Pues bueno, el INPE dice, este es mi presupuesto. Luego el Ministerio de Justicia, al que está adscrito esta entidad, le pregunta, digamos, ¿cómo se llama? Al Instituto Nacional de Medicina Legal, ¿usted qué necesita? Yo necesito plata para pagar la nómina, para pagar los médicos forenses, para mantenimiento de los sitios de las morgues, etcétera, etcétera, etcétera. Luego ese ministerio compila ese presupuesto, ¿cierto? Y de acuerdo, pues, con un cálculo que hay de cuánto necesitamos para gastarnos, y lo presenta al gobierno. El gobierno ya hace un compilado general y le presenta ese presupuesto ¿a quién? Al Congreso de la República, para que el Congreso lo apruebe. ¿Cómo lo aprueba? Mediante una ley normal, los 4 debates, hacen al presupuesto y dicen, bueno, ¿por qué vamos a gastar tanta plata en defensa? ¿Por qué tanta plata para el ejército, para la policía y por qué tan poca plata para la educación? Entonces ahí tienen que entrar los ministros corriendo a explicar, no, es que aquello por aquello, y explican y entonces modifican cosas y finalmente se hace el presupuesto. Si ese presupuesto no se aprueba por el Congreso, porque no hay tiempo, porque las discusiones se alargan y demás, pues el presidente emite ese presupuesto por decreto, saca un decreto aprobando ese presupuesto que él mismo ha creado. Y ese presupuesto hay que cumplirlo, porque pues ese es el presupuesto que se generó, pues es el que hay que cumplir. ¿Cómo se hace ese presupuesto? Pues tampoco es un cálculo ahí, no sé, 260 billones de pesos para este año. No, eso tiene con el Ministerio de Hacienda, con planeación, para eso son esas instituciones, departamentos administrativos técnicos que le van a ayudar al presidente al presidente a elaborar ese presupuesto general de la nación. Y así también tienen que hacerlo los departamentos y tienen que hacerlo los municipios. Pues bien, el papel de la Contraloría es vigilar que ese presupuesto que se ha asignado a cada entidad se cumpla en los términos que manda la contratación estatal. En pocas palabras, el Contralor tiene un papel extremadamente importante porque es el que vigila que el presupuesto, ¿cierto?, se esté ejecutando bajo los principios de la contratación estatal, de la celeridad, de los principios, digamos, de la buena fe, etcétera, etcétera. Vemos que lo que hace la Contraloría, ¿sí?, es precisamente vigilar y verificar que esa plata que se le ha asignado a una entidad para ser ejecutada se cumple. Ejemplos. Ahora con el tema de lo del COVID y todo ese tema de la pandemia, pues se han girado bastantes recursos. Se ha tomado dinero del fondo de garantías, de una reserva que había, se han tomado dinero del FOPEP, que era un fondo para los pensionados de los entes territoriales, se han cogido dinero de las reservas que hay que tener, se ha sacado plata del Banco de la República, ¿para qué? Para contener el tema de la pandemia, pero también, digamos, para generar unos apoyos a los ciudadanos de escasos recursos y demás. Todo
todos estos temas de que un atún valió 20.000 pesos, de que hay unos mercados que se compraron y no llegaron, que habían unos programas llamados PAE, que era para alimentar a unos niños de escasos recursos que van a los colegios y que no tienen qué comer y que prácticamente ese es el único sustento que tienen y que a veces van al colegio solamente por eso y que les dieran cualquier tipo de alimentación sin las condiciones higiénicas, organolépticas. Lo que ha pasado ahí es que el procurador debe entonces investigar cómo se invirtió esa plata, cómo se realizó esa contratación de estos recursos y si advierte que hay hallazgos de carácter fiscal, de que hubo dineros mal utilizados, pues entonces el contralor puede tomar decisiones como incluso suspender por un tiempo determinado a un funcionario público por no haber cumplido con ese tipo de procesos legales para la contratación. Y puede imponer sanciones económicas fuertes a esos servidores públicos que han hecho una contratación de mala manera o sin cumplir con los requisitos de ley. Ahora tiene mucho trabajo por lo que ustedes han escuchado, todo este tema de denuncias sobre dinero, sobre empresas que han sido contratadas sin el lleno de los requisitos, empresas que les han entregado el suministro de alimentos y que nunca han tenido experiencia en alimentos, contrataciones amañadas, dineros que se pierden, obras que no avanzan, etcétera, etcétera. Ese es el papel del contralor. El contralor no tiene otro papel que el de el billete, de verificar, de hacerle seguimiento al tema de la plata, de cómo el Estado está invirtiendo el dinero de todos los colombianos. Y digamos que ese es el papel de la Contraloría. Bien, el Contralor General de la República, de acuerdo con el artículo 267 de la Constitución, es elegido por el Congreso en pleno. ¿Qué quiere decir el Congreso en pleno? Cámara y Senado. Mire, pues lo curioso. El Senado elige al procurador, la Cámara elige al defensor del pueblo y las dos en pleno eligen al contralor. Este también es elegido para, digamos, el mismo periodo del presidente de la República y se elige normalmente en el primer mes de sesiones del Congreso. Para que arrancando el presidente, arranca el contralor, ¿cierto? Arranca el contralor. ¿Esto para qué? Pues para que ese contralor, digamos, no llegue a mitad del gobierno y pues ya, digamos, tenga un trabajo perdido o el que estaba ya no lo haya hecho, sino que arranca a la par con el que llega, ¿cierto? Para ir revisando cómo es la ejecución de esos dineros. Bien. Pero lo dije, entonces el Congreso en pleno, ya saben ustedes qué es el Congreso. ¿De qué? De una terna que está integrada, ¿cierto? Por candidatos de una de las cortes, cada una de las cortes que hay en Colombia. Entonces, un candidato lo envía a la Corte Constitucional, otro candidato a la Corte Suprema y otro candidato al Consejo de Estado. Esos tres entidades postulan a las tres personas que van a ser ternados para que de allí el Congreso en pleno eh, eh, tome la decisión cuál de los tres será el que quede electo y sea elegido Contralor de la República. ¿Qué se necesita para ser Contralor? Pues ser un colombiano de nacimiento. Ustedes ya saben cuáles son los colombianos de nacimiento. Debe estar en ejercicio de su ciudadanía. Debe tener más de 35 años, ¿cierto? Cuando se posesione. Debe ser profesional, ¿cierto? Debe tener un título profesional universitario, que sea un título no menor a 5 años y que acredite las calidades adicionales que exige la ley. Si bien es cierto, no es una profesión, digamos, concreta, pues digamos que cuando se postule en la terna, pues deberá demostrar, digamos, que tiene la capacidad
técnica, administrativa y demás para poder cumplir con el papel de ser un Contralor de la República. Digamos que en esencia, esto es un poco lo que quería plantearles sobre los órganos de control del Estado. Esos son los órganos que ayudan a vigilar, sancionar a aquellos servidores públicos que están haciendo las cosas mal. Uno de manera disciplinaria, otro de manera fiscal y el otro impulsa la promoción y la protección de los derechos humanos. Era eso entonces lo que quería yo decirles y plantearles para que vayamos, digamos, teniendo claridad sobre esa estructura de estas organizaciones. Este video entonces quedará subido en la plataforma para que ustedes lo puedan ver y de esta manera puedan entonces ampliar los conceptos que aquí hoy hemos, digamos, muy generalmente planteado. Que tengan entonces muy buen día y muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima sesión, que sería entonces para el próximo miércoles, el próximo jueves a las, teníamos para el jueves, ¿a qué horas teníamos? Yo les pongo, perdón, a las 8 de la mañana el próximo jueves, listo. Y ahí vamos en contacto, seguir en contacto con, pues por chat y demás. Bueno, que estén muy bien entonces.